because of the events of Holy Week 20 centuries ago. People from every nation, language, and background can take on any difficulty, press through any trial, and endure any hardship. With Christ, not one thing can separate humanity from the powers of God's everlasting love. La confrontación entre Estados Unidos e Israel frente a Irán no solo enfrenta intereses estratégicos, también contrapone visiones religiosas opuestas. Tras una rueda de prensa del Pentágono, Pete Hegseth calificó al régimen iraní como movido por impulsos ideológicos extremos. Marco Rubio describió a sus dirigentes como actores profundamente marcados por creencias religiosas radicales. Hegseth encarna una corriente vinculada al reconstruccionismo cristiano, que rechaza la separación entre Iglesia y Estado y concibe la política exterior como una cruzada. Símbolos como la cruz de Jerusalén o la frase Deus Vult reflejan una narrativa que ha dejado de ser marginal y comienza a permear esta narrativa en la cultura militar. El embajador de Estados Unidos en Israel es Mike Huckabee, identificado con el sionismo cristiano. Ha respaldado la expansión territorial israelí en Cisjordania. En una entrevista, planteó la posibilidad de que Israel controle amplias zonas de Oriente Medio bajo una interpretación bíblica de sus fronteras. Para estos sectores ideológicos, Irán representa un obstáculo espiritual frente a la construcción del tercer templo elemental central en su visión religiosa. Bajo esta lógica, la confrontación adquiere un carácter profético, en el que la neutralización militar del adversario se vincula con el cumplimiento de una narrativa bíblica. Bueno, la Fundación para la Libertad Religiosa Militar ha recibido más de 110 quejas de personal estadounidense desplegado en Oriente Medio. Entre los testimonios, un suboficial relató que su comandante presentó el conflicto como parte de un plan divino, con referencias al Apocalipsis y a Donald Trump como figura central en ese marco religioso. El señalamiento apunta a una narrativa que traslada la guerra del terreno estratégico al ámbito de la fe, donde decisiones militares se envuelven en lenguaje tecnológico. Este enfoque mezcla creencias religiosas con estructuras de mando, generando tensiones dentro de las Fuerzas Armadas y cuestionamientos sobre algo importante, que es la neutralidad institucional. Bueno, hablemos del tema. ¿Es guerra religiosa? ¿No es guerra religiosa? ¿Cómo se cuela lo religioso en este sentido? Si es así o no. Roberto Blancarte, sociólogo de religiones y creencias. Querido Roberto, gracias por tu tiempo. Te saludo con mucho gusto. Muy buenas noches. ¿Cómo has estado? Bien, bien, gracias. ¿Tú qué tal, Joey? Ya todo bien. Gracias. ¿Es una guerra religiosa también? ¿O cómo ves todo este entorno, Roberto? Sí, bueno, es evidentemente una guerra que tiene muchos elementos religiosos que son materia que justifica muchas acciones y que en algunos casos, digamos, motiva o es el motor de otras acciones también, ¿no? Aquí lo interesante es poder separar en qué momento los intereses políticos o económicos están siendo disfrazados de elementos ideológicos y religiosos, o en qué momento los elementos religiosos e ideológicos están respaldados por intereses económicos que son evidentes, ¿no? Hay una mezcla importante que, digamos, todavía no tenemos muy claro hasta qué punto son elementos que se utilizan para justificar otro tipo de acciones. Lo digo esto porque, conociendo la trayectoria de alguien como Donald Trump, es evidente que él no es ningún cristiano fervoroso ni fundamentalista, pero obviamente se apoya en muchos seguidores que sí lo son, y él mismo empieza a jugar con esa lógica, con esa ideología, ¿no?
Y en otros casos es distinto, ¿no? En el caso de Irán, sabemos que hay toda una convicción religiosa que está detrás de la revolución islámica. Ujú. En Israel también hay muchos convencidos de que Israel debe de dominar, como ya mencionaste en la entrada de este programa, dominar todos los territorios aledaños. Entonces es muy difícil distinguir lo que es religioso de lo que es cultura, de lo que es interés político, ¿no? Sí. Y está todo mezclado y hay veces que insisto, el elemento religioso es fundamental y es el que empuja, y en otros casos es el que disfraza otros intereses, ¿no? Ujú. En el caso concreto de Irán, el aspecto religioso, sin lugar a dudas, es un eje central, ¿no? ¿No es así? Es un eje central de la clase que está en el poder Claro, desde claro. 1979, Ajá. pero ciertamente no lo es de la mayoría de la población. Hay que decir que hay una enorme, digamos, proporción de la población, un porcentaje que podríamos calcular fácilmente en alrededor de 80% de la población que no está con el régimen y ciertamente no está con las posturas más fundamentalistas. El régimen está muy desgastado desde antes de los ataques. Ya la juventud no le interesa este tipo de régimen. Han estado rebelándose continuamente, pero quienes están en el control, en el poder, en la República Islámica de Irán, ciertamente están manejando las cosas desde una perspectiva fundamentalista, eh, que tiene mucho que ver con su concepción del mundo, con su concepción de la lucha contra Occidente, de su papel como, digamos, como un central de resistencia antioccidental, ¿no? Ujú. Oye, la parte que corresponde a la Iglesia Católica, en este sentido, el Papa, que en varias ocasiones ha pedido la paz, lo que pasó en el Santo Sepulcro el domingo, pareciera que, para decirlo claro, no es escuchado ni atendido, siendo que es el jefe de la Iglesia Católica. ¿Algo sobre eso qué ves, Roberto? Bueno, es curioso, uno diría de entrada que la Iglesia Católica tiene poco que ver con la guerra, Sí. porque digamos que el elemento católico no es central, aunque Estados Unidos, hay que recordarlo, es el tercer país con más católicos en el mundo. Y personas como el vicepresidente Vance son católicos. Ujú. Él es un católico converso, además. O sea, hay un porcentaje muy grande de católicos y ahí es probablemente donde podría incidir más el Papa, en la opinión de buena parte de los católicos estadounidenses. Porque en el Medio Oriente el catolicismo tiene muy poca fuerza, tiene presencia en Jerusalén porque, digamos, su presencia histórica se ha negociado y ha sido admitida como parte de las religiones importantes que tienen que ver con Jerusalén, que todo lo que es Tierra Santa. Pero fuera de eso, tiene pocos accionadores en el Medio Oriente. No hay muchos países que tengan católicos, digamos, en mayoría o si quieren minorías importantes. Entonces, básicamente la posible influencia del Papa es con la opinión pública de los Estados Unidos de América. Nada más, porque además es estadounidense. Además, él mismo es estadounidense, pero obviamente un estadounidense que, digamos, contrasta mucho con quienes están en el poder actualmente en Estados Unidos, ¿no? Oye, No es que sea un demócrata, pero obviamente sí. tiene una trayectoria y una percepción del mundo muy distinta de los que están en el poder en Estados Unidos, ¿no?
¿A Israel, Entonces, a Israel sí. ya le gana el pragmatismo por encima de cuestiones religiosas o no? No, hay una combinación también, porque Israel, a ver, Israel se fundó como un estado para recibir, digamos, o para proteger a todos los judíos que habían estado en la diáspora y que querían regresar a una tierra prometida. Ujú. Ese es el, digamos, el plan de, del sionismo. No, el sionismo se ha visto como mala palabra casi, pero la verdad es que el sionismo surgió por Theodor Herzl, que era un periodista, y que se dio cuenta a finales del siglo XIX que a pesar de todos los esfuerzos de integración de los judíos, siempre eran vistos como extraños, como ajenos, cosa que se demostró además fielmente en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la razón de ser de Israel es religiosa, pero al mismo tiempo hay que recordar que los judíos no nada más son religiosos, sino que es también una vertiente étnica en el judaísmo, Ujú. lo cual permite que haya muchos judíos que no sean creyentes, pero que se asumen como judíos. Entonces, no siempre es, digamos, lo religioso lo que prevalece. Luego, Israel, hay que recordar que es un país con una democracia que permite la presencia de alrededor de 2, 3 millones de árabes, de palestinos, Sí. que tienen ciudadanía israelita, que votan y que tienen partidos árabes que están votando por ellos y que en ese sentido tienen mucho más presencia como, digamos, como una sociedad plural que sigue siendo Israel. Lo que ha sucedido en Israel es que la vertiente, digamos, que busca la seguridad nacional se ha intensificado a partir de todas las guerras y de los conflictos, y entonces ha hecho que cada vez más hay una mayoría conservadora, digamos, que prefiere que haya mayor seguridad y no le importa otra cosa. Y eso ha hecho que haya gobiernos conservadores, expansionistas, que están ocupando, digamos, partes importantes de la Cisjordania, de Gaza, si es posible. Y eso, pero sobre todo de Cisjordania, y eso ha hecho que, digamos, que el expansionismo territorial de Israel haya continuado un poquito por esta tendencia a elegir gobiernos conservadores que al mismo tiempo son gobiernos que están buscando cierta forma de expansión y de seguridad, digamos, frente a todos sus vecinos. Y en particular, obviamente, el vecino, digamos, entrecomillado, más peligroso para ellos es Irán, Es Irán. porque Irán apoya a Hezbollah, que está en la frontera con Israel, en el Líbano, y apoya a otros grupos que están siempre queriendo barrer del mapa, o así lo dicen, a Israel, ¿no? Entonces, obviamente, si alguien te dice que te quiere barrer y que quiere que desaparezcas, la reacción defensiva es la que ha prevalecido, ¿no? Oye, para cerrar, ¿prevalecerá esta idea entre religiosa, no religiosa a lo largo del conflicto? No aparecerá, difícilmente aparecerá, de no ser que Irán, ¿no?, la ponga todavía más encima, pero tomando en cuenta esta división interna que encuentras en Irán. Estados Unidos no irá por ahí. Israel quizá podría eventualmente ir por esto que has mencionado al final, pero difícilmente podríamos hablar de una guerra religiosa como tal, o qué tendríamos que entender bajo esa óptica de las religiones de lo que está pasando en el conflicto. Yo no creo que se pueda llamar una guerra religiosa, pero sí creo que puede haber, digamos, guerra con elementos religiosos Claro. que pueden eventualmente distorsionar incluso el sentido de la reivindicación de cada uno de los combatientes. Ujú. Y eso es lo que ha sucedido de alguna manera en las últimas décadas. O sea, el elemento religioso termina por distorsionar el objetivo primario de cada uno de los contendientes, porque es un elemento que no todo el mundo comparte, pero que se asimila muy rápidamente.
Y eso lo hemos visto con la ideología norteamericana, en la que están metidos en esta lógica de que la migración del tercer mundo le está haciendo daño a Europa y a Estados Unidos y que hay que parar eso. Y en esa lógica, el cristianismo funciona como una especie de elemento identitario, de identidad, digamos, en contra de las migraciones que son prevalentemente de países musulmanes o incluso de otros lugares, pero que se asumen como distintas a la tradición cristiana occidental, ¿no? Uh-huh. Te mando un gran saludo, Roberto Blancarte. Gracias por tu tiempo. Que tengas buena Semana Santa si la tomas. Igualmente, un Gracias. gusto. Hasta luego. Gracias, Roberto.